Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. En este canal hemos estado platicando sobre una cosa a lo que yo he denominado el pensamiento mágico. Es un concepto que yo fui acuñando simple y sencillamente por ver ciertos parámetros de decisiones de algunas personas en mi ámbito. El día de hoy, para efectos de que me ayude a esclarecer si esta circunstancia es solo un producto de mi imaginación o tiene algún sustento técnico, le pedí por favor a Mónica que nos acompañara. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Oscar, bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a hablar de este tema que es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, para tener contexto, hemos platicado en el canal que generalmente las personas que llegan conmigo vienen, digamos, engañadas por otros abogados y otras circunstancias, ministerios públicos, autoridades. Y generalmente toman decisiones basadas en algo que yo denomino pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Pues es algo tal cual como decir que un médico va a ver un paciente sin verlo, solo porque le dicen, oye, estoy enfermo, ¿qué tengo? Cáncer. Perfecto, yo lo curo. Así de absurdo es las soluciones que algunos colegas me ha tocado ver que le proponen a los clientes, al menos en mi materia o en algunas otras ramas del derecho, en algunas otras áreas del derecho. Pero desde el punto de vista psicológico, y esto lo comenté con Moni, el concepto sí existe. Entonces, en mi caso personal, pues resulta que a lo mejor estoy demasiado fuera del parámetro o de alguna manera escucho el concepto y lo estoy aplicando en materia penal o en materia de derecho. Mónica, ¿qué es el pensamiento mágico? Bueno, el pensamiento mágico es la creencia de que tenemos pensamientos, deseos, palabras, rituales que van a influir en el mundo físico, es decir, lo que tú estás viviendo actualmente o acontecimientos externos. Tú ahorita lo mencionabas. Personas que te buscan para un fin jurídico, ellos piensan que a través de este pensamiento hay una causa y un efecto. Lo que hace es que es un estado natural del cerebro. El cerebro es aquel que va a tener todas estas conexiones neuronales para poder dar un resultado. Por lo tanto, busca encontrar un patrón, darle sentido a la realidad frente a la incertidumbre. Desde la parte del cognitivo conductual, por ejemplo, lo maneja como una distorsión cognitiva. Es decir, yo tengo un pensamiento mágico. Si yo me tomo tal pastilla, me voy a curar. Entonces entra como un efecto placebo. Eso sucede mucho cuando generamos. Puedes crear, por ejemplo, ahora toda esta parte energética de los decretos, de las visualizaciones, del vision board, de mira, créelo y se te dará. Entra una parte sí, porque hace que el cerebro empiece, ya hablábamos, que el cerebro lo que va a hacer es generar estas nuevas conexiones neuronales para buscar que tú encuentres y lo generes. Sin embargo, se cae en un error en donde yo lo pido, o voy contigo y te doy toda mi fe sin darme cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, que sí es posible, que no es posible, y en consecuencia yo cómo voy a estar actuando. Eso es lo que pasa cuando tenemos estos pensamientos mágicos. De hecho, por ejemplo, uno de los términos en el TOC, en esta parte del trastorno obsesivo compulsivo, ellos llegan a tener estos pensamientos mágicos. Si yo piso una raya cuando estoy caminando, me va a pasar una enfermedad o me voy a suscribir de esa vida, para no hablarlo en otros términos, porque ahora todo castilla, ¿no? Entonces, o por ejemplo, yo me cepillo el cabello tantas veces para que mi mamá esté bien en salud. Esto lo que hace es, aquí ya estamos hablando cuando ya hay alguna situación, ¿no? Ya la persona ya lo genera. Sin embargo, lo podemos vivir de una manera muy externa. Tu pensamiento mágico va a crecer o va a realizarse cuando tú estás en un estado de incertidumbre o de preocupación. En este caso, por ejemplo, ustedes que se dedican a la abogacía, pues tenemos problemas legales, hay esta situación, necesito sacar a algún familiar, necesito generar, y es por eso que la mente te busca cómo generarlo. Sí puedes crear cosas, o sea, el pensamiento mágico tiene sus pros
y tiene sus contras. ¿Sale? ¿Por Híjole, qué? Y perdóname, ahí te va. pensaría yo, bueno, al menos para mi profesión, no sirve de nada. Ok, ahí te va. Tiene sus contras si yo nada más me quedo con la idea de que si yo voy contigo, me vas a sacar a mi familiar. O si yo tengo una enfermedad, si yo me tomo tal pastilla, me voy a salvar, me voy a poner de una manera de salud. Si yo lo pido, lo deseo, me voy a hacer millonaria así, Sí, ¿vale? tengo conocidos que compran mi latte, sí, sí, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, esos tienen sus pros. ¿Por qué? O bueno, perdón, esos son sus contras. ¿Por qué? Porque solamente me estoy dejando llevar con la parte de la imaginativa, con la parte del deseo, con la parte de si lo pido, se me va a lograr, se me va a cumplir, ¿vale? ¿Cuáles Ok. son sus pros? Si yo, por ejemplo, voy contigo y te digo, a ver, quiero que me vengas o necesito, no sé, una pensión alimenticia, ¿no? Por ejemplo. Ok, tú eres bueno, mi cerebro va a empezar a hacer estas conexiones neuronales en dónde puedo ir, quién sí me va a ayudar, quién no me va a ayudar. Entonces, yo voy contigo y yo te voy a escuchar lo que tú a mí me estás proponiendo. Mira, la estrategia jurídica va a ser plan A, plan B, plan C, plan D, ¿sale? Entonces, ahí es donde yo, desde mi pensamiento es, ok, este sí va a ser el bueno. Como que, no sé, me estás vendiendo ¿cómo dicen? Las perlas de la Virgen. Ajá. No, o sea, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Sí me explico? Y desde mi necesidad, a lo mejor yo te voy a agarrar. Si yo traigo una enfermedad, digamos, Ujú. ¿no? ¿Qué te gusta? Me quiero embarazar, no me puedo embarazar y entonces, ¿qué Ok. sucede? Vienen conmigo, ¿sale? Entonces, yo empiezo a hacer como la entrevista, la parte, yo no les hago, bueno, sí les hago historia clínica, pero la envío, y ayúdame la mía, ¿no? Porque Ok. tienes una sesión de 50 minutos y en los 50 minutos no No puedes puede hacer historia ser. clínica y darle solución, ¿no? Entonces, yo siempre por lo regular la envío para que ellos vengan y me den la información. Ok. Entonces yo estoy en la entrevista, ¿no? O ya estamos en la primera sesión. Mis preguntas necesarias son, ok, ¿por qué te quieres embarazar? ¿Qué es lo que has hecho? Ok, ya revisaste, porque es como ir descartando, ¿no? ¿Ya fuiste a ver la parte médica? No, ok, necesito que vayas a revisar toda la parte médica, ¿no? Perfil hormonal con un ginecólogo, con una ginecóloga, que te hagan ciertos estudios, bla, bla, bla. Posteriormente es, ok, ¿has tenido tú, has tenido intentos, no has tenido intentos, has quedado, no has quedado, qué ha pasado? Me Porque quiero eso embarazar, también pero es no tengo ni novio información. ni pareja, ¿no? ¿Mandé? Me quiero embarazar, pero no tengo ni novio ni pareja. Exactamente, ¿no? Entonces, Sí, o sea. pues tienes que ver, Uy, ok, entonces de ahí tú vas a empezar a ver la vía. Posteriormente es checar, ok, ¿qué ha pasado en tu historia familiar relacionado a tener bebés? Ah, la abuela casi se desvivía dando a la última, mi mamá tuvo muchas complicaciones, entonces aquí ya te está dando información que hay situaciones guardadas. Y posteriormente ya se inicia a hacer el proceso. A lo mejor van a ser actos que esta persona necesito que esté realizando actividades, formas, pero no porque vengas tú a una sesión, por ejemplo, yo lo noto mucho, ¿no? Con las enfermedades. Si yo no me puedo embarazar, ¿qué tengo que trabajar? No es solamente que tienes que trabajar, sino es también checar toda la parte médica, toda la parte física, toda la parte incluso de pensamientos. Si yo traigo una creencia, por ejemplo, de si yo cuando sea madre tengo que dejar todo y sacrificar mi vida, pues inconscientemente no me voy a querer embarazar. biológicamente algo se va a negar, tu cuerpo va a reaccionar a lo que se le conoce como Exactamente, efecto placebo. exactamente. Entonces tú lo vas a ir generando desde ahí, Ok. ¿sale? Y es empezar a actuar en consecuencia. Por eso te decía, el pensamiento mágico tiene su pro. Si tú lo diriges, no solamente es, ya vengo y tú me vas a venir a salvar, o si hago esto, me vas a venir
a generarlo. Ya decía un proverbio, ¿no? Si quieres ser, que era una persona que iba y le rezaba a su santo, ¿no? Bueno, a la estatua. Por favor, hazme millonario, y por favor, ayúdame a ganar la lotería, y por favor, ayúdame a ganar la lotería. Hasta que un día él tomó vida y le dijo, por favor, ve y compra un boleto. Digo, es tanto como los cohetes el día de un santo, bueno, de una cosa que se festeja el 12 de diciembre, ¿no? Y todo el mundo, sí, o sea, si hay unos memes que dicen, hombre, qué bonito, qué hermosos, ¿no? Qué padre se escucha tanto algarabía de mi cumpleaños. Moni, ¿este pensamiento tiene relación directa con la cultura, la sociedad? ¿Por qué? ¿Cómo nace? ¿Cómo? Poniendo un ejemplo, en otras latitudes, vamos a hablar muy lejos, Estados Unidos. Este pensamiento mágico no se da de esta naturaleza ahí. Las condiciones Se da son de diferentes. diferente forma. De diferente forma. Sí, mira, aquí va. No podemos, espero que no me ponen, por favor. Sí, ya estoy acostumbrada en algunas ocasiones. No hay que separar la parte de la espiritualidad, que aquí va. La espiritualidad, por lo menos yo, no sé los demás, pero por lo menos Moni la trabaja desde esa perspectiva. La espiritualidad es qué conexión tengo a través conmigo, a través a lo mejor de algo o de algunas situaciones. No podemos separarlo. Si tú te das cuenta, desde que inició el mundo, siempre ha estado muy unida. Hasta más o menos terminando la Edad Media, si no mal recuerdo, es la parte ¿El oscurantismo? del Renacimiento. Creo que Okay. es del Renacimiento. Están pegados, sí, claro. Que va pegadito, ¿no? O sea, ¿por qué? Ahí va. Tenemos la Edad Antigua, ¿no? Que es la parte cuando antes de Cristo, después de Cristo, Grecia, los clanes, los grupos, los nómadas, los pueblos nativos de aquí, ¿no? Los mexicas, los mayas, etcétera, etcétera, ¿sale? Aquí es donde empieza a existir esta relación, si tú te das cuenta, entre lo espiritual, que es algo que te ayuda a ciertas divinidades, ciertas formas, y tú, y esas dos se empiezan a conectar demasiado. Posteriormente viene la Edad Media, que entonces todos decían, si tú estás enfermo es porque traes al chamuco adentro. Y si las enfermedades mentales decían que eran causadas por ciertas cosas, ¿no? Llega la etapa del Renacimiento, o le llaman, ¿qué? La etapa de oro, el ilustre. Sí, no recuerdo. Discúlpeme, ya tiene mucho que no doy esas clases. Aquí no lo explicaba mucho en la historia de la psicología, porque viene muy pegada. Va de la mano con la historia teológica. Exactamente. Entonces llega el Renacimiento y es cuando se paran o empiezan las ciencias duras o las ciencias exactas, que llega el método científico. Sí. Y entonces, si no hay comprobación, no me vengas a decir que existe. Bueno, sí, ya empiezan a dividirse en otras ciencias como la filosofía, que la tratas desde una perspectiva de óptica. Exactamente. ¿Sí? Hay una serie en esta plataforma roja que se llama Lunanera, y esa está bien padre porque te explica esta combinación, cuando está la parte de toda esta espiritualidad, de toda esta parte de mira, chécalo, obsérvalo, y la etapa cuando empieza a entrar la ciencia, ¿no? O las ciencias duras, las ciencias exactas. Claro. Entonces, este pensamiento mágico es lógico que hasta el día de hoy exista. Vaya. O sea, no es el ser humano. Exactamente, o sea, no es algo nuevo, no es algo que un día alguien se paró y dijo, vamos a crear, no. O sea, desde ahí existía, ¿no? Yo lo he visto como una problemática en donde, a ver, las condiciones en materia penal, en todo el ramo penal, generalmente son posteriores a otro tipo de actividades que se pudieron haber prevenido. Por ejemplo, si es civil o familiar, hay características y condiciones que se pueden denotar que en algún momento va a decaer o va a caer hasta la parte penal
porque las partes no se ponen de acuerdo, porque hay violencia, porque hay un tema económico que no se cumplió, porque una persona quiere ganar ventaja por otra. Cuando ya encontramos nosotros una problemática en materia penal, generalmente, y por eso somos la última barrera yo lo llamo así, la última barrera de defensa. Hay un principio que se llama última ratio. No quiero entrar ahí porque es muy técnico, pero para que los que nos escuchan, hablar del tema penal, todo mundo lo conoce como, wow, es muy pesado, ya es penal, uy, es peligroso. En ciertas circunstancias sí lo es. El caso es este pensamiento, ¿no? El pensar, bueno, ya pasó, a ver ahora cómo lo resuelvo. Desencadena un sinfín de creencias inadecuadas. Digo, no vamos a hablar mucho, tengo asuntos en donde hay una persona la detuvieron con una persona en un vehículo, pertenecía a un grupo de policías, era un secuestro, un delito de secuestro. Estaba en la primera audiencia, iba con otra compañera amiga mía, y estábamos en la primera audiencia, el asunto salió en todas las noticias en 2023, y la persona estaba junto a mí, lo primerito que me preguntó, se estaba enfrentando a 60 años mínimo de prisión. Era la audiencia apenas la primera en la que puede participar para saber si se queda o no se queda. Y lo primero que me preguntó en el primer receso es, oiga, Lick, ¿y como para cuándo me voy? El ejemplo es, ¿de verdad existe esta complicación de pensar sin entender la magnitud de los conflictos en los que se desemboca? Digo, en materia penal me ha pasado eso. En materia médica, ¿no? Somos asesores de médicos y comentarios como, es que fui primero, le habían dicho a un familiar que tenía una enfermedad como cáncer, pero resulta que en el instituto hay un proceso, se va a tardar 2 años, no saben si lo van a operar, el resultado es previo al análisis y cómo va reaccionando el organismo. Y de pronto comentarios como, bueno, es que venía de ver un doctor coreano que con unos masajes y unos imanes aseguraba que con tanta cantidad de dinero él podía curar a la persona de cierto padecimiento, nivel cáncer. Y volvemos al tema de lo grave, ¿no? Si tú atiendes a una persona de manera médica en cierta etapa del procedimiento, de la enfermedad, del crecimiento, tiene ciertas ventajas. Lo mismo ocurre en penal. Y la complicación de pensar mágicamente es picas, picas, picas y vas con alguien o preguntas tantas veces que alguien te va a decir lo que quieres escuchar. Y entonces tu pensamiento mágico toma un valor que no es tuyo sino externo. Obviamente entran charlatanes médicos, abogados que no saben. Pero la complicación para mí es esto de verdad sobrepasa el pensamiento. Están viendo a una persona detenida, están personas adentro, policías de investigación, todo el esquema judicial, todo el esquema administrativo. Y aún no entienden. ¿Me explicó? O sea, Sí. para mí es un aspecto incluso de raciocinio, que cuando una persona vea que está detenida, la familia lo está viendo detenido, no se atrevan a preguntar, oiga, ¿qué delito es lo menor? ¿Cuál es la sanción mayor? ¿A dónde vamos a hacer? La primera pregunta es, ¿cómo cuánto tiempo se tarda en salir? La segunda pregunta, oiga, esto es México, todo se puede, ¿no? Aquí hay, no sé, 10,000 pesos. Pague lo que tenga que pagar para que salga. Y volteas y dices, ¿en serio no entienden? Los delitos son bien delicados. Es que ahí va. El problema es que no aprendemos a hacernos responsables de los actos. Entonces, este pensamiento mágico lo ocupan desde la parte de va a suceder un milagro, va a suceder una magia, va a suceder algo que lo va a lograr. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿no? Cuando llegan conmigo, muchas veces no llegan tanto como terapia, sino también otras técnicas alternativas o holísticas que yo doy. Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, su medicamento no lo deben de dejar, ¿eh? Por supuesto. Tú tienes que seguir con tu medicamento. Si tu médico te dice, ya no lo tomes, pero es el médico. Aquí no vengas a decir que yo te puedo apoyar, yo te puedo acompañar en cuestión a lo mejor
de ayudar de forma energética, de forma de las barras de Access, ¿no? De la forma de las regresiones, pero la parte médica es generar aquí. Y es mucho, por eso luego muchos se me van, porque yo siempre les menciono, tú te tienes que ser responsable de tu vida, de tu forma, pero este pensamiento, por eso te decía, tiene sus pros y sus contras. Claro. Si tú llegas con un pensamiento mágico en un contra, es yo no me hago responsable de lo que hice, y entonces te pregunto, oye, Oscar, ¿para cuándo me voy? Ya, sácame, tanto damos. Sí. Y es como, yo me lavo las manos, ¿sale? Si tú te vas desde un pensamiento para poder empoderarte, es, ok, me quiero ir, sale, ya sé que estoy bien ahogado, ¿qué requiero hacer? Dime cómo puedo hacer yo para poder mejorar y que eso no salga tan perjudicial. Es curioso. Hay ciertas personas y como ciertos grupos sociales en donde esto se da mucho más. Digo, tengo clientes médicos y los médicos siempre te llegan como con una sensación de mucho poder, de a ver qué está pasando, a mí no me quiten el tiempo. Pero cuando ven que el conflicto de verdad puede quitarles hasta la cédula profesional, entonces la actitud es completamente diferente, porque entonces notan que hay un problema. Ellos saben resolver problemas, tienen método, estudio clínico, análisis, o sea, todo su proceso cognitivo, la carrera propiamente en medicina lleva unos procesos cognitivos bien complejos. Y el hecho de saber cómo hacer cierto tipo de protocolos y procedimientos, como que coloca, en el caso particular de estos profesionistas, los médicos. Pero me ha pasado también con ingenieros, particularmente con ingenieros, que son muy estructurados y cuando son, tengo un cliente que es especialista en estructuras. Una vez te pasa, Oscar, Ajá. somos bien doble moral. O sea, por un lado, ahí te va. Okay. ¿Por qué lo digo? Ahí te va. Por un lado, Así o sea, cuando yo nos he pasa visto, acá en por la ejemplo, cabeza. ¿no? Personas que a lo mejor tienen profesiones así, ¿no? Abogados, psicólogos, doctores, ingenieros. Yo creo que los ingenieros son los más cuadrados. No conozco abogados. No conozco abogados, te lo juro. Historia de vida, pero yo lo apunto ¿Quieres yo, que un conflicto no se solucione? Pon un grupo de abogados a resolverlo. Te prometo que no se va a resolver. O sea, no sé. O sea, yo te lo digo. ¿será que a lo mejor mi historia de vida con ingenieros así, ay, cállate la boca. Pero fíjate, son muy cuadrados, ¿no? Entonces están, esto no, esto no, esto no, esto no, es que esto, es que el otro, es que aquello. Pero por atrás, ay, le prendo la velita, abuela, préndame la vela, por favor, porque mire, es que puede haber, y empiezan a leer otras cosas, que ahí es donde, por eso te digo, ahí está doble moral. Por eso, en cierta forma, el pensamiento mágico sirve para esta doble moral. Ok, buen punto, no lo había visto esa. Mira, desde el punto de vista legal, yo he tenido clientes que me dicen, o sea, hay abogados, literal, que no te dicen la estrategia porque no la conocen, porque no entienden de lo que están tratando. Clientes que tengo que me han dicho, a ver, yo cambié de abogado porque el que yo tenía siempre llegaba en el Mercedes impecable y perfecto, mancuernillas, no. Pero a la hora de pedirle un contrato o pedirle algo por escrito, yo tenía que corregirle. Dices, oye, tu profesión es de redacción. Pero eso, ojo, jamás se lo digas a un abogado. Jamás puedes hablar con él. Y eso, esa doble moral que justamente tiene que ver desde el punto de vista de los abogados, que es la rama que yo medianamente conozco, la lucha de egos, de yo jamás voy a aceptar, ¿no? Que yo estoy equivocado, eso a mí me ayuda muchísimo por dos razones. La primera es que yo no me considero tan grande. Entonces, cuando se me sientan 3 o 4 vacas sagradas que son de muchos años, pues ya sabes cuál es la manera. Lo primero es escucharlos, después darles la razón y después darles el golpazo diciéndoles que están bien equivocados y explicarles por qué. Pero eso lo he desarrollado porque yo me he dado cuenta que si tú colocas un problema en medio de la mesa de varios abogados de diferentes ramas, literalmente todo es una lucha de egos constante. No se trata. Ahí entra el pensamiento mágico. Exacto. Porque en el tema con mi varita, con lo que yo sé, sí. voy a venir y te voy a enseñar.
Sí. Pero por eso te decía yo, el pensamiento mágico, o sea, no es de ahorita, no Mira, es de hace años, es claro, de muchísimos años. Es una manera, o sea, lógicamente va a haber grados, ¿no? ok, No es lo mismo un pensamiento mágico que, digamos, yo tengo un problema y entonces empiezo a ver, ok, cuáles son las líneas del tiempo, qué talentos, espacios, dones tengo que necesito, quién me puede venir a contribuir, cómo puedo resolver esta situación, qué otras cosas que ya he intentado, que no he visto, qué posibilidades, nuevas posibilidades puedo crearlo. Desde ahí estoy teniendo un pensamiento mágico. claro. Pero no me estoy quedando en que Diosito ven o Chuchito ven y ayúdame, universo, crea. ¿Sí me explico? Tengo un cliente que, por cierto, voy a mandar saludar, se llama Chucho, él sabe quién es, que tengo todo el gusto que siempre ve los podcasts y nos sigue. De él estoy hablando. Con él he experimentado este pensamiento mágico de grupo de abogados y que él es de los pocos hombres, tal vez de los hombres más cultos que yo conozco, tiene algunos años más grande que yo, tiene una vida enorme, pero sobre todo una cultura de lectura y de conocimiento, de hambre de conocimiento. Y cuando te sientas con él y te das cuenta que efectivamente los abogados perdemos el piso porque es una lucha de egos, perdemos hasta el objetivo del cliente. Ya es pelear por pelear porque yo tengo la razón. Y entonces, o sea, este amigo, oigan, yo soy el cliente, o sea, resuelvan mi problema, ustedes mátense después, ¿no? Pero esto ocurre muy seguido. Ahora, desde el punto de vista de los clientes, cuando te encuentras es exactamente al revés. Cuando yo expongo una situación y lo primero que yo pido es, yo no voy a basarme en el pensamiento mágico, en una creencia o en lo que me dice el paciente, yo así lo genero. Yo tengo que ver constancias, yo tengo que ver al paciente que es mi expediente, los datos, dónde está detenido y todo lo demás. Si yo no tengo eso, yo no me puedo atrever, Moni, a decirle a una persona cómo hacer el trabajo, qué debe desarrollarse, cuál es el riesgo. Es que ahí entra mucho, o sea, tanto del lado de quién te viene a buscar, ¿no? A quién tú vas a contribuir, quién está buscando que tú lo contribuyas, y entra también la parte de acá. Pero ¿qué genera? Vuelvo a lo mismo. El pensamiento mágico por eso es mágico, porque entonces va a venir a ayudarme a elevarme como Santo Cristo. O sea, no me vengas a decir porque tú estás bien mal. O desde la parte de no sé qué hagas, o sea, no sé qué digas, pero hazlo. Pero aquí vuelvo a la misma. Si no tenemos responsabilidad, no podemos avanzarle. O sea, si tú Sí, claro. solamente date cuenta, en una pelea, ¿no? O en una discusión matrimonial, de pareja, de noviazgo, si tú no agarras qué parte tienes tú de responsabilidad, Ok. estoy teniendo un pensamiento mágico, porque para mí tú eres el malo. Ok, concluyes, claro. Por tus Son monólogos. comportamientos, yo soy así. O sea, no me vengas a decir que quieras que cambie. ¿Sí me Ya. explico? Sí, sí, Pero sí. entra ese choque. Entonces, por Ok. eso te decía, pensamiento mágico es todas esas creencias, deseos que a través de una incertidumbre yo voy a quererlo colocar. Lo importante aquí es que tú o que se empiece a acomodar esto, que yo me haga cargo de, ok, que sí, que no. No es imposible, porque yo incluso a veces a mis pacientes les pongo mucho la referencia, ¿no? ¿Has visto la película de Infinity War cuando el Doctor Strange está haciendo así, viendo todas las posibilidades, que le pregunta a Ah, Iron sí, Man 2 millones de posibilidades. Sí, sí, sí. Una con sola. cuántos Una gana sola. y dice que Ok. es uno? Ok. Así es exactamente igual. O sea, el caso que tú quieras, hay una posibilidad que sí, pero tiene que entrar la parte de tu responsabilidad. Sí, Ok, claro. ¿qué requiero? Y por ejemplo, yo en mis consultas trabajo mucho la parte del cuestionamiento a través de preguntas, pero no tanto que las respondan. ¿Por qué? Nosotros tenemos, ya les decía hace ratito, ¿no? Esas conexiones neuronales que van a dar la información, todo, etcétera. Ok, yo ya tengo una red, yo ya tengo un camino. Entonces, cuando yo hago una pregunta, esa red neuronal se va a romper, que es esta parte del sistema reticular ascendente, que es tú ya Sí. sabes cómo funcionas, tú ya sabes qué haces. Cuando llega eso, yo lo voy a romper a través de una pregunta. Por eso yo trabajo mucho
pero no es tanto de que, ok, ¿qué requiero hacer? Por ejemplo, quiero tener más dinero, ¿qué requiero hacer? Trabajar más. No, a ver, cállate. Nada más pregunta, ¿sale? Porque eso es lo que va a hacer que mis nuevas conexiones neuronales empiecen a crear estas formas de poder ir o de poderlo crear. Ok, las redes neuronales lo que hace cuando yo hago una pregunta es que va a empezar a ir creando nuevos escenarios, pero yo necesito tener esa responsabilidad, tener esa acción consciente de qué requiero yo cambiar, qué requiero yo hacer. Eso ya, por eso te decía, el pensamiento mágico te puede impulsar. ¿Por qué? Ok, tengo un pensamiento mágico, quiero crear algo diferente. Quiero crear a ver, nuestro caso, como cuando tú dices, ¿no? Nos sentamos varios, ok. Nuestro caso es ver, si vemos que ya está bien atorado, ya no hay ni por dónde, ¿qué estrategia jurídica podemos crear para que le den los menos años posibles? Ok, sí, digo, a ver, y de ahí, eso viene, ¿quién eras? justamente es lo que te iba a pedir. ¿Cómo puedo yo, desde la perspectiva legal, digo, el canal tiene como objetivo que esto no lo tomes tan... De por sí el derecho es muy estresante, y noto yo que se estresa más las personas que no lo conocen precisamente por lo que no conocen, ¿no? O sea, se enfrentan a algo que desconocen y eso considero puede generar más ansiedad. ¿Cómo puedo yo, desde una perspectiva técnica, o sea, traer a la persona y medianamente ir dilucidando su pensamiento mágico y traerlo hacia la realidad? Para nosotros ha sido muy complicado el que un cliente escuche cuando trae la presión, cuando tiene 20 voces diciéndole yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, nadie ha visto el expediente y cuando se lo pides, nosotros, bueno, yo he notado que cuando yo les digo es esto, va a ser así, se va a poner de esta manera, eh, y cuando les dices la verdad de las cosas, como que les conflictúa. Y entonces lo que hacen es, sí, está bien, muchas gracias, sí entendí, y como que se cierra algo dentro de ellos y van y buscan esa voz mágica que les dice, conmigo en 2 minutos. Yo tengo un asunto justo ahorita que la persona está detenida, le dijeron el 7 de julio lo sacas y dices, es un homicidio bien delicado. Bueno, son muchas cosas ahí, muchas, muchas, muchas. Dices, no lo van a sacar. Yo lo sé. Se lo Aquí hay explica. dos formas, fíjate, Ok. lo podemos ver desde dos maneras. ¿Va? El pensamiento mágico de otra persona no lo vas a poder quitar al menos que esa persona elija quitarlo. Ok. Está fuerte lo que estoy diciendo, Sí, por supuesto, no digo, a ver. ¿no? Sin embargo, incluso este consejo me lo dio un profesor hace mucho, cuando estudiaba la licenciatura, ya tiene. Y él siempre nos decía, persona que llegue a sus manos, traten de darle toda la información, hablarles con la verdad, porque probablemente no, puede ser que regrese o puede ser que ya no regrese. Desde tu labor, o sea, aquí entraría, si tú estás viendo que esta persona está teniendo un pensamiento mágico o que está teniendo un error de cognición, como dirían los cognitivo-conductuales, que no soy cognitivo-conductual, discúlpeme. Okay. Pero bueno, ellos lo mencionan Un así. día nos vas a dar una explicación de estas ramas psicológicas. Y también te quiero proponer rapidísimamente. Quiero analizar unos homicidas y después vamos a platicar de ese tema. Ok. Siempre me pones a trabajar. Bueno, si tú quieres, claro. Pero fíjate que hace muchos años, cuando recién inicié, a mí me gustaba mucho la parte de la psicología jurídica. Wow. Y a mí me hubiera encantado trabajar, bueno, ¿no? En esa época estaba como el boom, o sea, que en sus cuentas empezaba lo de Criminal Minds, ¿no? De criminales. Ay, a mí me encantaba y decía, yo quiero hacer eso. Pero pues sabemos que desafortunadamente aquí pues no tenemos como todo eso, ¿no? No, los y también es cierto, precarios. o sea, las series nos venden la parte bonita, la parte de, ay, es muy sencillo, no es así, ¿no? Porque la verdad, en la realidad no es así. Pero a mí me encanta mucho la parte jurídica. Entonces, por muchos años, incluso trabajaba en una asociación y tenía compañeras abogadas y me encantaba, ¿no? Estaba yo siempre de ahí de metiche.
preguntando, sabiendo, me gustaba mucho. Entonces, por eso contigo a veces me gusta porque me reí de esta Gracias. No, y no veo casos tan porque delicados. yo ya me dirijo más a lo clínico, a dar Ok, capacitaciones, a dar en las empresas, talleres, cursos, ok, ¿no? Toda ok, la parte. Ya la parte jurídica, pues sí la he dejado un poco a un lado, ¿no? ok, Entonces ok. te decía, como tú, o sea, si alguien te llega, si tú ves que trae errores de pensamiento o pensamiento mágico, es como decirle, hablarle con la verdad. Ya de ahí va a depender de la otra persona si lo agarra o no lo agarra. Ok. En cuestión que aquí, por ejemplo, entraría, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay un pensamiento mágico de querer que todas las personas se lo quiten. Sí. Por eso te digo, o sea, es No, una, es una línea ok. súper delgada de que o estás acá o estás acá, Claro, claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Siempre, si tú te das cuenta que estás teniendo un pensamiento mágico, ¿qué sucede? De ti depende cómo hacerlo o cómo llevarlo a cabo. Ok, si le alimento o no, ¿no? Si lo alimentas o no lo alimentas, exactamente. O sea, al Si lo final, quieres llevar o no. Entonces, si tú, yo se los puedo asegurar. Yo muchas cosas las he logrado a través de un pensamiento mágico, porque es un sueño, un decreto, un deseo, pero es tomar acción. Y por eso muchas cosas se me han cumplido y otras que tomaría pero para ojo, que ya lleguen. digo, Pero genero, la acción es rezar, no es decir al abogado, tú puedes, ten y no me doy por no, base. o sea, No, no, ¿yo qué puedo son cosas hacer? materiales objetivas. Exactamente. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Hace 4 años, porque de hecho voy regresando de Juárez, tuve mi primera gira allá, que di unos cursos. Ok. Con quien llegué, me pasearon, ¿no? Con Ale, saludos a Ale y a su familia, que son un amor cada vez que voy para allá. Y me dijeron, mira, estás a media hora de entrada al paso. Y me dice, ¿no tienes visa? Y yo, no, ni pasaporte. En esa época ni pasaporte tenía, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se me metió la cosquilla. Y yo empecé a hacer preguntas. ¿Qué tomaría para yo empezar a viajar? ¿Qué tomaría para yo empezar a ir? Entonces, ese es un pensamiento mágico, porque Claro, yo dije, no juegues, estás a media, o sea, estás nada más de brincar el puente y ya estás del otro lado. ¿Sí me explico? sí, En algún momento previo, años atrás, yo decía, ¿qué tomaría para que yo gane en dólares? Entonces, una vez que fui, una chica del Paso vino a Juárez para que hiciera, creo que fue una constelación lo que le hice, y la chica pagó en dólar, ¿no? Le cambiaron el tipo de cambio. Cuando hacemos cuentas, me dice, yo me quedo con los dólares, y le digo, no, déjamelos. Y me dice, pero si ni visa tienes, y yo, déjamelos. sí Cuando entiendo. yo empecé a hacer el trámite, yo me acuerdo que fui hace 2 años y les dije, yo la próxima vez que venga, pero yo ya tenía mi cita, o sea, yo ya tenía programada mi cita. Sí, o sea, fue Porque ya acción. había hecho todo lo que se requería, o sea, no es nada más de rezarle, ¿no? Y sí, o sea, Claro, yo fui y les dije, la próxima vez que yo venga, yo voy a traer mi visa para brindarme. ya. En ese tiempo yo empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué tomaría? ¿Qué se tiene que mover? ¿Qué se tiene? Bla, bla, bla. En automático a mí me la recorrieron a octubre y yo voy en diciembre. Yo ya la llevaba. Ya la Y llevabas. los dólares que ya había ganado, ya los fui y me los Interesadas. gasté. Pero es Pero ahí donde fíjate, entra la acción, es ahí donde generas. pero fíjate Puedes que, tener pensamiento de decir, nada más rezo y me quedo ahí, o sí puedo rezar, porque a lo mejor yo también, o sea, no es malo. El que tú reces, el que tú hagas una oración, el que tú hagas un mantra, no es malo. no, no, claro. Solamente que es, ok, hago mi novena, hago mi novenario, hago mi rosario, pero ¿qué más le puedo sumar? Ahora, si te das cuenta, ese es un proyecto. La resolución de los conflictos desde una perspectiva o con una óptica de pensamiento mágico no es nada adecuada. Porque entonces le das valor a circunstancias etéreas, poco creíbles, no objetivas, y volvemos al punto. O sea, cuando tú tratas de sacar a una persona, digo, lo he visto, tengo algunos clientes que dijeron, es que un abogado me dijo esto, es que el otro abogado me dijo el otro.
es que otro me dijo, y es que uno me cobra, es que este es tanto, es que se entiende que la problemática de una persona cuando está detenida, lo único que quiere la familia, y es todo lo que busca, es verlo afuera, como que el problema desaparezca, ¿no? Digo, en el caso que te comentaba de la persona que estaba detenida por secuestro, la familia terminó, el asunto era de una amiga, la familia llegó y dijo, es que un abogado me dijo que lo saca con un amparo. Y le explicó ella, no es cierto, no es así, es un delito de esta naturaleza y tal. Pues se fueron con la persona que les prometió algo que ellos deseaban en ese momento. Digo, es muy complejo saber la sensación emocional, las condiciones emocionales que conlleva un familiar de una persona detenida, pero lo que a mí me queda clarísimo es que en ese momento del pensamiento mágico, al menos desde mi perspectiva, lo que yo he podido observar, siempre termina siendo un factor en el que no ayuda a la persona para la resolución de los problemas. Por eso siempre es importante, por ejemplo, yo en sesiones, aparte de iniciar el proceso o la sesión, si yo veo que traen emociones, hago la descarga emocional. Okay. Porque tú vuelvo a lo mismo. Ahora vamos a dar clases de biología. Bueno, ya nos vamos a grabar. Ya sin querer hemos estado comentando. Sí, claro. Y es que no podemos dejarlo. Esto va desde la perspectiva transpersonal, ¿sale? No, porque para que entiendan un poquito más. Somos seres, ay, se me fue, biopsicosocial y espiritual, ¿sale? Porque tenemos una parte biológica, que es todo el cuerpo, psicológica, la parte social y la parte espiritual, que ya había yo comentado, que es desde donde yo lo trabajo, ¿va? ¿Qué sucede? Si hay un evento social, por ejemplo, detuvieron a mi familiar, mi cuerpo en automático, que es esta parte del sistema nervioso central, va a entrar y yo me voy a poner en Harry. Y entonces voy a estar tensa. Voy a dejar de ver. Sucede, por ejemplo, mucho con la parte cuando tenemos ataques de ansiedad o eventos de ansiedad, ¿sale? O ataques de pánico. Si yo estoy así, mi cuerpo en automático se va a colocar así. Y entonces ya no voy a poder tener ese raciocinio. Por eso siempre es importante que un personaje esté en su centro y es regresarlo a que el sistema nervioso central, a que su cuerpo tome cierta respiración, ¿sale? Te puede ayudar que coloques una mano en tu timo, es decir, en medio de tus boobies o en el esternón, y puede ser también en la 3 deditos abajo del ombligo, que es donde se encuentra el segundo chakra, que es la parte del arraigo, ¿sale? Porque son diferentes. Si tú haces esto, vas a poder empezar a respirar para poder entonces conectar con tu cuerpo. Si tú bajas la parte corporal, la parte emocional, ya va a ser más fácil que empieces a trabajar el raciocinio. Porque si tú estás en etapa, porque ahí entra también, ahí les va otra parte de la biología, tenemos 3 cerebros, reptiliano, límbico y córtex. Es que yo para aprendérmelo les digo neocortianos, pero esa palabra no existe. Okay. Yo por asociación, ¿vale? Okay. En el reptiliano son cosas que van a actuar, que están en supervivencia. En el límbico todas las emociones. En el neocórtex, ¿sale? O en la corteza prefrontal es donde está todo el raciocinio. Si tú estás viviendo un evento, en automático, una de dos, o estás en la parte reptiliana o en la parte límbica. Entonces, por más que tú les hables, no te van a hacer caso. ¿Qué es lo que pasó con ahorita, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Está el familiar detenido, les dicen, ellos están, sácalo, hazlo, genéralo. Ah, es que pobrecito, ¿cómo va a pasar las horas? Es que mira, es como ahora los videos que hemos visto, ¿no? Que roban y ayúdame y se agarra. Ah, ellos ya están desde el límbico. Claro. O sea, es por eso es importante generarlo. Por eso se les recomienda que tomen cursos de primeros auxilios psicológicos. Porque están entrando sobre todo en las profesiones, salen no para que lleven un proceso terapéutico, no, solamente porque con ustedes llegan personas que están en shock.
Entonces, Sí, ¿tú qué necesitas hacerlo? Es como, me está dando una crisis o está teniendo, dale RCP, dale esto, dale el otro, acomódale, que no sé qué, para que el cuerpo esté bien y luego ya lo llevan o ya lo trasladan. ok, Cuando ok. con ustedes llegan las personas con estos shocks, es que está pasando esto, está pasando lo otro, es que, ¿cómo crees que mi familia? Porque en cierta forma, volvemos a lo mismo, somos doble moral. Sí, Entonces, a efectivamente. pesar que yo conozco que mi familiar es bien hijo de su maíz, no, es que él es bien santo. No, es como, por ejemplo, cuando se mueren, todos los muertos son santos, cuando de Sí, por vida eran supuesto. bien canijos. Por supuesto. Sí, o sea, estás Y él hablando de les va, no les el pidan, en la 90% de parte, los ya temas, si sí. trascendieron, porque luego uno dice, por favor, cuidado. No, así como fueron en vida, también allá arriba están siendo. Entonces, pues si era canijo, ¿para qué fregados le pide? Por favor. Sí, Pero bueno, esos ya son otros temas, ¿verdad? No es tanto de, no tiene tanta base científica, discúlpeme, me gusta lo holístico, pero por ahí va. ¿Sale? Entonces, muy ¿qué genera? Si tú tienes un familiar, o sea, si ustedes como abogados, como médicos, tienen que aprender a dar los primeros auxilios. ok. Y no únicamente médicos, también psicológicos, porque si tú lo atraes, lo acomodas, va a ser más fácil que lo puedas entrar, Claro. para que Nunca había entonces analizado la ese perspectiva. pensamiento se acomode, puedan darlo. Si aún así ven que no, pues no pueden hacer nada, solamente pueden controlar lo que están ustedes teniendo. Porque entra Justo un te iba a pedir pensamiento una, mágico que quiero que todos piensen igual que yo. Y no, fíjate que justo te iba a pedir una conclusión, pero me parece que la acabas de dar. Sí, yo perdón, también, estamos conectados. sí, yo también he pensado, eh, lo que voy a decir es muy mío, se escucha muy raro, pero yo me llevo a mis clientes a la cama, ¿no? 3, 4 de la mañana, acaso, recibo, reviso, estoy en la cabeza viendo todo, o sea, porque así es mi naturaleza. Eh, Digo, dentro de este punto me ha ayudado a resolver, hay casos, tengo 2 casos mediáticos que resolví justo a las 2 de la mañana y me acuerdo, porque a esa hora me levanté, no podía dormir y empecé a hacer unas cosas y me partieron hacia una información que al final me sirvió. Me pasó en un caso y luego me pasó en otro. Y lo que quiero comentar con el tema es, nosotros desde la perspectiva de mi despacho, yo en lo personal como abogado, yo sí trato de permitirles a ellos que sean un poquito más amables racionalmente y trato de entender, ¿no? Nunca había tenido este concepto de primeros auxilios, lo voy a tratar de implementar, ya hablaremos del tema. Y me encanta tu conclusión, ¿no? No está en tus manos, ¿no? Tenemos que aceptarlo y lo que puedo hacer, lo puedo hacer y lo que no, lo tengo que soltar. Creo que también parte de mi profesión, yo desde la perspectiva profesional, no mezclo la parte emocional de mi trabajo con mi vida personal, porque es muy pesado. Pero lo que hago también Pero es que, entra, ¿mandé? pero entra. No hay manera de separarlo. Lo No que hay sí manera hago, de, o sea, personas que trabajamos con personas, sí nos llevamos algo siempre. en automático te lo llevo. Y tú ahorita lo mencionas, a tus clientes se los llevas a la cama, a tus clientes se los llevas a tu casa. Sí, claro. Yo hay pacientes que, y sobre todo cuando trabajaba con infancias, por eso yo ahorita evito trabajar con infancias, por Ok. salud. Y no es tanto que me genere, ¿no? Sino llega el momento que a veces hoy te frustras porque dices, ay, estos niños, ¿no? Apenas me regresó uno que vi hace muchos años, ya es un adolescente, ya es una adolescente adulto, ¿no? Un adulto ya de 19. Y me da gusto verlo porque digo yo, ay, ¿no? Pero me acuerdo cuando era así de trabajar porque tuve mucha infancia, o sea, en la asociación, Sí, como, pues, sepan, público querido, que yo soy muy bajita, entonces era más fácil que yo hiciera empatía con los niños, porque pues yo me tiraba, jugaba y todo, ok. pero a la vez era como a veces muy fuerte. Entonces, aunque uno diga, es que no me lo llevo, claro que sí. Por eso es necesario también que tengan un autocuidado profesional. Claro. Sí. Fíjate que bueno, vamos a dejar eso para otro momento. Me va a encantar que me expliques y que le expongamos a los colegas cómo hacer algo, primero en auxilio, primeros auxilios psicológico con los clientes y Vamos segundo, el juntos si tratamiento en gustan, nosotros vamos para allá. Sí, no, de verdad, hay días que el estrés parece que tenemos todo bajo control,
Yo sí pero quiero no. tener ya cierta experiencia, pero al final se paga un precio un poco fuerte eh, por la estabilidad emocional, intranquilidad que te genera. Yo veo otros colegas que no les importa, reciben dinero y van por el otro y van por el otro. Me Pero imagino ahí la vida entra, que debe tener. ellos empiezan a tener también, o sea, como te los llevas a la cama, como necesitas un autocuidado, porque si no, muchos colegas de cualquier profesión que trabajamos con personas, repito, Ok, ¿sale? Es decir, par o grupos, podemos llegar a tener la parte del síndrome del burnout. Por eso es que muchos colegas ya pierden. O sea, una de las características es la desensibilización y la despersonalización. O sea, yo ya no te veo como paciente, yo ya te veo como número. Tú vienes y me dejas dinero y me vale. Pero no es porque yo sea mala persona, sino es porque yo ya estoy súper quemada y no supe poner un tiempo, no vaya. supe poner una parte. Esto inició, lo del síndrome del burnout inició primero o lo empezaron a ver con los médicos, pero ya de ahí, médicos, ya de ahí empezó a jalarse en enfermeros, o bueno, toda la parte de enfermería, la parte de departamento clínico, psicólogos, Vaya. abogados, o toda la parte de la abogacía, porque creen que fiscalías ya son muy despersonalizados, Sí, porque absolutamente. ya muchos jueces, juezas, o sea, todas las áreas que trabajamos con personas, necesitamos tener un termómetro, necesitamos tener, observarlo. O sea, yo hace ratito les decía, ¿no? Yo con infancias ya no me gusta. ¿Por qué? Porque en su momento yo ya no me llegué a quemar como tal, pero sí ya empezaba yo a tener ciertos síntomas que dije, no, yo ya estos casos me encantan, me fascinan, pero ya me Pero, están sobrepasando. Entonces claro. necesito poner un espacio. Wow. ¿Mm? Y justo lo que yo no quiero es llegar al momento en el que, como otros colegas, pues sean objeto. Digo, yo no podría quedarme en la conciencia que una persona se quedó por cobrarle X cantidad de dinero y que no haya hecho nada por mi cliente. Es una parte de la naturaleza de ser penalista, defensor, y ahí es donde, desde mi perspectiva, cuidar esta parte es lo más humano que puede tener un penalista, y al menos desde mi perspectiva, yo jamás podría hacer algo de esa naturaleza, ¿no? Pero hay que tener cuidado. O Sí, sea, claro, por como, supuesto. como profesionistas necesitamos, requerimos tener procesos de autocuidado, saber generar, capacitarse de otras cosas. Por ejemplo, por eso a mí yo tengo como algunas herramientas diferentes, porque esas herramientas yo las empecé a tomar, pero por mí. Ok, Porque yo dije, ay, no, yo ya, o sea, pare, o sea, mis cursos de antes era psicología jurídica, eso, lo otro, todo relacionado al trabajo. Y llegó el momento que dije, no, a ver, espérate, claro, por por eso supuesto. he sobrevivido. O sea, Ya. Oye, pues a porque ver, genera, agregamos un espacio. Yo creo que, yo estoy seguro que el 99% de los abogados no sabemos y no nos importa, ¿eh? Porque creemos tener el conocimiento y tenemos mucho conocimiento. Lo malo es que no aplicamos en las cosas reales. exactamente, y entra. Y pensamiento mágico, yo puedo con todo, no, no puedes con todo. Justamente, híjole, O Moni, sea, por de eso verdad, pensamiento mágico es así como, hay una línea bien delgada en donde puedes, tú piensas que, no, yo no tengo pensamiento, no, sí tenemos pensamiento mágico. o sea, es nato de todo ser humano. Porque lo traemos desde que inició la historia del ser humano Claro. y la vamos a seguir llevando. Lo importante es tener herramientas para saber qué hacer en esos casos. Como si tú tienes, yo siempre, por ejemplo, con todos mis pacientes igual, yo los refiero mucho. No es bueno, no es malo, solamente es, Ok, ¿vale? perfecto. O sea, no es malo que tengas un pensamiento mágico, no es bueno que tengas un pensamiento mágico, solamente es y qué vas a hacer con eso. Si tú Wow, tienes esa parte, ya la armaste. ok. O Ah, sea, si yo creo que el caso está muy fuerte, o sea, no es bueno, no es malo tener un pensamiento mágico, pero entonces, ¿qué voy a tomar en consecuencia? claro, No me voy a sentar a que Chuchito o alguna deidad venga y me diga, ah, mira, te voy a llevar la mano, mija. No, tengo ¿qué que vas a hacer hacer? acción. ¿Cómo te vas a mover?
¿Hacia dónde te quieres dirigir? Es eso el pensamiento. Wow. Mónica, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad, me voy con muchos claros en puntos donde había mucho gris. Sí, definitivamente tenemos que abrir un espacio para el tema de el auxilio psicológico y el mantenimiento para profesionistas como nosotros. Te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Por favor, acompáñame en más temas contigo. Siempre es un gusto y es un placer escucharte. Por favor, la próxima vez, tú planteame el tema. Creo que esos dos serían excelentes. Sí, con todo gusto. Igual, si alguien está interesado, que yo pueda contribuirlos, acompañarlos, sobre todo, ayudarlos, pues pueden buscarme en mis redes sociales. Doy procesos terapéuticos. Si quieren también algo holístico, con todo gusto. También aquí, pues, bueno, damos capacitaciones, cursos, talleres. Se adaptan a personas. Si quieren, pueden ustedes venir a mi espacio. Si no, yo me puedo dirigir a su espacio y poderlo crear. Perfecto. Porque muchísimas gracias. Los abogados también necesitan tener. Sí, yo creo que somos de los que más necesitamos y de los que menos pedimos ayuda. Pues muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo, por tus conocimientos, gracias por compartirlos. Y a todos los que nos escuchan, gracias y nos vemos pronto.